Buenos días a todos. Hoy es sábado 4 de abril y una vez más le queremos dar las gracias a nuestro Señor por este hermoso y oportuno instrumento a través del cual podemos juntos compartir la palabra de Dios este día, esta mañana. Así que hoy vamos a ver el pasaje que el Señor preparó para nosotros, Marcos capítulo 14, versículos 13 al 31. Es el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículos 13 al 31. Se los voy a leer. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos y les dijo: Vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo y donde entre digan al dueño de casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto y preparado. Preparen allí para nosotros. Salieron sus discípulos, entraron a la ciudad, hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer fue con los 12 y, cuando estaban sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: de cierto les digo que uno de ustedes, el que come conmigo, me va a entregar. Entonces comenzaron a entristecerse y a decirle uno tras otro: ¿acaso seré yo? Él les dijo: es uno de los 12 el que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va tal como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre. Bueno le fuera a aquel hombre no haber nacido. Mientras ellos comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, lo partió, les dio y dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron todos de ella. Y él les dijo: esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Y después de cantar un himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos se escandalizarán de mí, porque está escrito: heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Pero después de haber resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos sean escandalizados, yo no. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, tú me negarás 3 veces. Pero él le decía con mayor insistencia: aunque me sea necesario morir contigo, jamás te negaré. También todos decían lo mismo. Esta es la palabra del Señor. El mensaje de hoy está titulado Judas, el discípulo que no se arrepintió, porque vamos a estar enfocándonos en Judas Iscariote, en Judas, el discípulo que no se arrepintió. Pero antes de embarcarnos en Judas, quiero compartirles algo que me fascina acerca de lo grande, lo precioso que es nuestro Señor. Son 2 cosas las que vamos a ver esta mañana. Por ende, la primera acerca de la grandeza de nuestro Señor y la segunda acerca de este discípulo que no se arrepintió. Así que vamos a ver el primer punto. Cuando uno comienza a leer los versículos del 12 al 16, quizás puede ser que pase de largo al hacer una lectura rápida de este pasaje, pero ¿se dan cuenta de cuán grande es nuestro Señor? Acá tenemos al Señor dando una indicación muy simple, muy simple. Vayan a la ciudad y les va a salir al encuentro un hombre con un cántaro con agua. Síganlo y díganle que el maestro quiere saber dónde va a ser el lugar donde él va a pasar la Pascua. Yo me quedo pensando en esta directiva y me asombro de lo grande que es nuestro Señor. Es como decirle a alguien: anda acá a Avellaneda y Nazca, y cuando vayas a ese lugar va a venir adelante tuyo un hombre con un bidón sobre el hombro lleno de agua. Seguile cuando llegues a la casa, andá y decirle: bueno, ¿dónde es el lugar que el Señor necesita para pasar la Pascua? Es como que, ¿cómo se te ocurre que pueda llegar a pasar algo así? Pero el Señor lo dice y así sucede, tal como pasó unos días atrás, cuando les dijo que fueran a buscar al burrito y cuando fueran que le dijeran: el Señor lo necesita, y sucedió de esa manera. Si alguien viene hoy y te pide las llaves del auto, te dice: dame las llaves del auto porque el Señor lo necesita, jamás vas a decir: ok, el Señor lo necesita, así que sí, toma, llévatelo. Lo asombroso es el poder observar
cómo todo lo que el Señor dice sucede. Y cómo de la manera que Él lo dice se dan las cosas, cómo todo sucede. No iba a ser muy difícil para los discípulos ir al pueblo y hallar justo al hombre indicado cargando este jarrón con agua, porque por lo general eran las mujeres las que cargaban los jarrones con agua, así que ver a un hombre cargándolo no iba a ser tan complicado, pero se imaginan ir a esta ciudad y encontrar a este hombre. Pero igual, los discípulos obedecen esta orden, por más rara que le pueda parecer. Llegan a la ciudad, encuentran al hombre y el hombre que encuentran también obedece a la orden que los discípulos le dieron. La autoridad del Señor va mucho más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar. Y la fe de estos dos discípulos también va mucho más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar. Sabemos que fueron Pedro y Juan, estos discípulos que fueron a ese lugar, porque lo vemos en Lucas 22:8, estos dos discípulos obedecieron y todo sucedió tal como el Señor les había mandado. Si hay una enseñanza para atesorar de estos versículos, es que no importa lo que el Señor nos pida, debemos mostrar esa misma fe que Pedro y Juan demostraron y obedecer. Por más que a nuestros ojos parezca algo imposible, una ordenanza hasta ridícula, nosotros tenemos que obedecer con fe a nuestro Señor. Y ahora yendo al segundo punto de hoy, Judas, el discípulo que no se arrepintió. Hay algunos huecos en la historia de Marcos que tenemos acá que se pueden llenar junto con los otros evangelios cuando uno lee los otros evangelios. Entre Marcos capítulo 14, el versículo 17 y el versículo 18, hay detalles sobre el lavado de pies de los discípulos y también sobre esa lección de humildad que Jesús le dio a los discípulos. Ahí lo podemos ver en Juan capítulo 13, versículos 1 al 20. Después de esa lección, vemos a Jesús sintiéndose mal, anunciando que uno de los discípulos de él era un traidor. Este anuncio sorprendió a todos los discípulos, excepto a Judas, que él sabía que Jesús estaba hablando de él. Jesús podría haberle dicho a los discípulos en ese momento que su alma estaba muy dolida porque sabía que Judas, y nombrarlo al discípulo, decir, Judas era la persona que iba a traicionar. Mismo Jesús podría no haberle lavado los pies a Judas, porque sí, Jesús le lava los pies a Judas, le lava los pies a ese discípulo que Jesús sabe que lo va a terminar traicionando. Y lo que claramente podemos ver es que lo podemos ver a Jesús, lo que podemos ver a través de todo esto es que Jesús le estaba dando oportunidades a Judas para que él se apartara del pecado. Algunas personas intentan defender a Judas argumentando que él traicionó a Jesús para que Jesús pudiera revelar su poder y transformarse, establecer el reino judío acá en la tierra. Otros dicen que Judas no era más que un siervo cumpliendo obedientemente la palabra de Dios. Pero que no nos tiene que haber ninguna duda, Judas no fue ningún héroe, Judas no fue ningún mártir, ni tampoco fue un robot cumpliendo una orden. Judas fue un ser humano responsable que tomó sus propias decisiones, pero al hacerlo cumplió la palabra de Dios. No fue un héroe, ni tampoco fue una víctima de la predestinación. Judas se perdió por la misma razón que millones de personas están perdidas hoy. Él no se arrepintió de sus pecados y él no creyó en Jesucristo. ¿Cuántas oportunidades tuvo Judas de confesarlo todo y pedirle perdón al Señor y no cometer ese pecado? En el relato de hoy vemos que, en primer lugar, Jesús, por ejemplo, le dice que uno lo iba a traicionar. Después de haberle lavado los pies, Judas podría haberle dicho, antes de que Jesús mencionara, Judas está ahí en ese lugar, Jesús le lava los pies. Judas podría haberle dicho, maestro, acabo de cometer un error terrible, fui y hablé con los sacerdotes para poder traicionarte y engañarte, perdóname. Le podría haber dicho algo así, pero no, Judas se quedó callado.
O cuando Jesús nombra, dice, uno me va a traicionar. Podría haber interrumpido, soy yo, maestro, perdón, perdón. O cuando moja el pan en el plato y le da a Judas. Judas podría haber dicho, no, maestro, no voy a hacerlo, me arrepiento. Sé que estás diciendo que voy a hacer yo, pero no, me arrepiento. En Juan 13, versículo 27, Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas, en lugar de irse, en lugar de levantarse e irse, él podría haberse arrodillado en ese lugar, pedir perdón. Pero no, Judas no se arrepintió. Judas, estamos hablando de este discípulo, este hombre que caminó junto con el Señor durante 3 años, que fue de viaje misionero, que expulsó demonios, que lo vio hacer muchos milagros al Señor. Él no se arrepintió. Esta historia nos recuerda que es posible para alguien que va a la iglesia, incluso que viaja a viajes misioneros y hasta quizás es líder en la iglesia, en realidad no haber nacido de nuevo. Ante reiteradas oportunidades dadas por el Señor, no arrepentirse de sus pecados. Judas sabía que lo que él iba a hacer era un pecado, y así y todo no le importó. Así es el enemigo. Así es el pecado, que nos nubla la mente, no nos deja ver con claridad, y en lugar de arrepentirnos, nosotros seguimos con nuestra vida. Judas optó por el camino equivocado. ¿Y cuántas personas que vos conocés también en tu diario vivir alrededor tuyo optan por el camino equivocado? Ahora, ¿quién es el contraste? ¿Quién es el contraste de Judas que vemos en el pasaje de hoy? Pedro, quien dijo que nunca lo iba a negar a Jesús, que dijo que lo acompañaría hasta la muerte. Jesús predice que Pedro lo va a negar. Nosotros sabemos, porque leemos el resto de la historia, que Pedro lo termina negando al Señor. Pero su historia es completamente distinta. La historia de Pedro es completamente distinta y la vamos a ver con el correr de estos días. A diferencia de Judas, Pedro se arrepiente y el Señor lo restaura. Durante esta cuarentena, yo te invito a tomarte un tiempo para reflexionar, en primer lugar, en la grandeza de nuestro Señor. Él tiene dominio sobre todas las cosas y todo lo que hace y todo lo que dice se cumple, por más que suene o parezca absolutamente raro. En la obediencia de tanto sus discípulos como de toda la creación, todas las cosas suceden porque es así, es su palabra. Reflexiona en esto y dale toda la gloria a Él. Y en segundo lugar, tómate un tiempo para autoanalizarte y determinar qué tipo de discípulo sos vos. Si venís siendo más como Judas, un calculador, que hace todo lo que tiene que hacer, pero confía, en última instancia termina confiando únicamente en el dinero o en lo que le convenga a él, en la situación que le convenga a él. O más como Pedro, obediente, y por más que falle, se arrepiente. Por más que caiga, se levanta y vive una vida para la gloria del Señor. A medida que nos vamos acercando a la Semana de la Pasión y recordando todo lo que sucedió en esos últimos días de Jesús en la tierra, pedile que en humildad te ayude a arrepentirte de tus pecados y búscalo solamente a Él. Vamos a orar. Señor, en esta mañana venimos y en humildad inclinamos nuestros rostros ante ti, Señor, asombrados de tu grandeza, de cuán grande sos, cuán asombroso es tu poder, cómo vos tenés todo controlado en la palma de tus manos, cómo lo que dice tu voz se cumple, Señor. Y lo vemos en los relatos bíblicos, lo vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Toda la Biblia, Señor, toda tu palabra habla acerca de cómo lo que vos decís se hace, Señor. Así de grande sos, así de perfecto e inimaginable, Señor. Completamente eterno sos vos, Señor. Y ante tal grandeza hoy nos inclinamos y te rendimos adoración. Te decimos cuán grande eres, Señor. Toda la gloria es para vos, Señor, y nos humillamos delante de tu presencia. Señor, te pedimos que nos ayudes a poder todos los días, Señor, asombrarnos, deleitarnos y exaltarte en todo momento, Señor. Que nuestra vida sea una adoración hacia ti completa,
al ver y comprender cuán grande y cuán precioso sos. Señor, también en esta mañana inclinamos nuestros rostros y te pedimos perdón por nuestros pecados. Ayúdanos a no ser como Judas, a no confiar en nosotros, en nuestra arrogancia, en lo que tenemos a nosotros, en lo que parezca para nosotros la mejor situación, sino confiar en vos, Señor. En humildad, Señor, humillarnos, arrepentirnos de nuestros pecados, volvernos a vos, Señor. No estar aferrados a estas cosas que nos tienen tan atrapados, sino poder dejarlo todo en tu cruz, Señor, y seguirte. Cada vez que tropecemos, cada vez que nos caigamos, Señor, que vos nos levantes y en obediencia, Señor, arrepintiéndonos, en obediencia te busquemos tu rostro. Señor, ayúdanos a ser más como Pedro y menos como Judas. En esta cuarentena, Señor, en este tiempo en el que estamos mucho tiempo en nuestros hogares, Señor, te oramos por nuestras familias, para que restaures nuestras familias, para que nos traigas paz. Y también te oramos, Señor, por todas aquellas personas que están trabajando para el bienestar del resto del país, Señor. Te oramos por los médicos que tenemos en nuestra iglesia también, Señor, que están sirviendo y trabajando en el campo de batalla contra este virus que está atacando a nuestra sociedad. Te pedimos, Señor, que los guardes, que los cuides, Señor, y que en ese lugar ellos también puedan ser luz y sal, Señor. Por sobre todas las cosas, que el país, que el mundo pueda reconocer que tú eres Dios, que sos un Dios vivo y poderoso, Señor, y que toda lengua confiese que vos sos Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Amén.